Esta siguiente historia viene de parte de Rodrigo González. Rodrigo, parte de su vida, la mayor parte de hecho, se la pasó en el rancho. Su familia es de rancho. Toda su familia antepasada igual han sido campesinos, rancheros, hasta que cierta generación como la de él y también sus primos emigraron a las grandes ciudades. Todo esto debido a mejores oportunidades laborales. Mientras estuvo aquí vivió varias experiencias. Si bien algunas paranormales, no tantas como las que vivió su abuelo. Su abuelo le contaba historias de diferentes partes. Cosas que pasaban en la parcela, en el río, en el cerro, en el monte e incluso en las cantinas. Todas experiencias que, la mayoría del tiempo, eran inexplicables. Sin embargo, Rodrigo recuerda muchas de estas experiencias. Él dice que la que más le perturbó fue la que, en una ocasión, cuando estaban solos, su abuelo le contó que le tenía miedo a las cabras. Este popular animal que en la mayoría del ganado de los ranchos se encuentra. De hecho, Rodrigo hace memoria y él dice que en todos los animales que su abuelo tenía, jamás había tenido cabras, jamás había tenido cabríos. Era algo extraño, ya que básicamente todas las personas, todas las familias, tenían ese tipo de animales. Sin embargo, él estaba firme en que no los quería. No sabía la razón, él simple pensaba que era un animal que le desagradaba, pero no sabía la razón del por qué le desagradaba. Hasta que llegó este momento, en el que solamente estaban los dos en la parcela. Y le empezó a platicar una experiencia que tuvo, precisamente en esa misma parcela, la cual había heredado gracias a su padre, a su bisabuelo, al bisabuelo de Rodrigo. Le dijo que al igual que él y su padre, su abuelo, que se llamaba Francisco, salía en compañía de su padre también a la parcela. Le ayudaba a recoger, a darle mantenimiento, a sembrar, a diferentes cosas. Era una parcela muy grande. Sin embargo, al pasar los días, a esta parcela llegó, por así decirlo, un invasor. Pero no era un invasor que los perjudicara. Era un invasor extraño. Él dice que se trataba de una cabra de color oscuro, solamente con una mancha en el ojo derecho. Esta cabra siempre los observaba. Esta cabra, huelga decir, no era de ellos. No era incluso de nadie que ellos conocieran alrededor. Simplemente llegaba, y cuando ellos se iban, alcanzaban a ver que la cabra, de igual manera, se iba. Como que simplemente iba cuando ellos estaban. Esta cabra pasaron los días, pasaron las semanas, y obviamente tanto Francisco, que era su abuelo, en ese tiempo joven, de algunos 9 años, y el padre de él, trataron de atrapar esta cabra, pero era un trabajo muy difícil. La cabra corría, se escondía, y aparte era bronca. Simplemente era como que quisiera estar con ellos, pero que no la agarraran tampoco. Pasaron los días, y obviamente Francisco, tanto como su padre, se dieron por vencidos. Aparte de que no era como una gran pérdida para ellos. Dejaron que la cabra siguiera por sus anchos en la parcela. Lo curioso es que no la dañaba, no la pisaba, se mantenía al margen. Simplemente los observaba a la distancia, y siempre mantenía la mirada muy fija en ellos dos, como si los estuviera vigilando. Francisco dice que esta cabra pasó de ser un simple invasor a prácticamente ser parte del panorama. E incluso cuando algunas veces no estaba, se les hacía raro. Aunque claro, todo empezó a cambiar cuando Francisco empezó a escuchar voces. Su abuelo dice que le pasó muchas veces. Él se encontraba en la parcela, haciendo su trabajo, haciendo sus deberes, cuando de pronto empezó a escuchar su nombre. Le llamaban Francisco. Francisco. Era algo raro, y aquí va lo raro, porque solamente él y su padre se encontraban en ese momento en la parcela, pero la voz que escuchaba era como de una mujer, pero no de una mujer normal. No era una voz que él alcanzara a diferenciar, como si se tratara de su madre o su hermana, o alguna tía suya. Era una voz completamente diferente. Él jamás la había escuchado en toda su vida. Era una voz como de una anciana, una voz algo dañada incluso, que le gritaba consecutivamente: Fernando, Fernando,
Obviamente esto no pasaba desapercibido, por lo que en varias ocasiones Fernando se levantó y empezó a buscar a su padre. Él pensó varias veces que a lo mejor estaba confundiendo su voz con la de su padre, pero siempre que iba con él y llegaba hasta donde su padre se encontraba y le decía: aquí estoy, me estabas llamando, su padre le fruncía el ceño y le decía: no, nadie te está llamando, nadie te habla. Le pasó varias veces, tanto así que incluso cuando escuchaba esta voz trataba de no prestarle atención. Obviamente en el rancho se cuenta mucho de fantasma y esas cosas, por lo que Fernando, de muy buena manera, tomó que a lo mejor se trataba de un espíritu errante, un espíritu que no le prestaba atención, aunque, llegado un día, él ya no pudo más con esto. Puso atención, pero a la misma vez trató de engañar a aquella voz. Él captaba, a la corta edad que tenía, de aproximadamente unos 10 años, que si él se hacía el sordo, que si él no le prestaba la menor atención a estas voces, aquella voz se intensificaba más, y se intensificaba más, como que forzándolo a que la escuchara. Él puso atención muy bien a su oído, y logró captar que el sonido venía de su lado derecho. Se levantó poco a poco, y volteó rápidamente y dio 3 pasos hacia adelante. Para su sorpresa, sí encontró de dónde provenía aquella voz. Esa voz provenía de la misma cabra, aquella cabra que cada vez que llegaba se les quedaba viendo. Simplemente que estaba como que escondida. Incluso cuando Fernando dio los 3 pasos hacia adelante, esta cabra estaba como que cubierta por la parcera, estaba agachada. Dio un brinco, y a la vez que dio un brinco, se paró enfrente de Fernando. Y aquí fue lo más perturbador que pasó, porque, como si se tratara de un juego, como si ella estuviera jugando a las escondidas con Fernando, se empezó a reír enfrente de él. Enfrente de él, la cabra empezó a reírse como si fuera una mujer, esbozando todavía una sonrisa que Fernando explica que era como unos dientes humanos amarillos, todos chuecos, con un pútrido olor que venía de su boca. Incluso, a pesar de que estaban a unos metros de ella, podía captar ese hedor saliendo de su hocico. Obviamente Fernando, tanto en shock como también aterrado, dio 2 pasos hacia atrás y fue en búsqueda de su padre. Quería encontrarlo, quería que lo sacara de ahí, mientras que a la vez escuchaba aquella cabra, como simplemente no paraba de reír. Seguía riéndose y riéndose, cosa que aterraba cada vez más a Fernando. Fernando consiguió llegar con su padre y le contó, se sinceró con él. No le inventó cosas, le dijo una vez y en claro que aquella cabra le había hablado, que todas las veces que lo desconcertaba, que iba con su padre a preguntarle si le estaba hablando, había sido aquella cabra que siempre veían y que ahora, peor, se había reído de él. En aquel tiempo las personas, por obvias razones, son de otro tiempo, son de otra cultura. El padre creía en lo paranormal, para suerte de Fernando, por lo que tomó un lazo y empezó a correr a aquella cabra. Tomó a su hijo y le dijo que se sentara cerca de la entrada de la parcela, que no fuera con él más adentro, que él se iba a encargar de echar a la cabra. Fernando empeoró mucho en su estado. Empezó a temblar, empezó incluso a no poder mover la boca. Estaba muy aterrorizado, estaba muy asustado, por lo que antes de tiempo regresaban a la casa cuando aproximadamente estaba oscureciendo, por lo que su padre en ese día decidió llevárselo más temprano de lo que era normal para ellos. Una vez en su casa, le explicó todo lo que había pasado a su madre también, y ambos llegaron a la conclusión de que Fernando se iba a quedar en casa a apoyar con los animales que tenían, mientras que su padre iba a la parcela. Fernando igualmente lo acompañaba, pero simplemente a la entrada y a la salida. Jamás se quedaba más tiempo. Y su padre le dijo: me voy a encargar de echar a aquella cabra. Una vez que la eche, ya vas a poder volver a ayudarme. Fernando estaba obviamente aterrado, pero creía en las palabras de su padre. Era un señor duro, serio, que cuando se ponía algo en mente lo hacía. Pasaron los días y su padre le dijo que todavía no podía volver a la parcela, ya que aquella cabra todavía seguía merodeando.
y no quería que volviera a pasar por eso. Fernando muchas veces le preguntó a su padre si él había escuchado a la cabra hablar o reírse, como él había escuchado. Su padre siempre le decía que no, pero que sí notaba algo raro, que esa cabra sí le daba algo de mala espina. Los días pasaron y las casualidades son enormes porque el día en el que precisamente Fernando no iba a ir con su padre al atardecer porque tenía otro mandado de entregar algún arroz y frijol, se dedicaba a vender eso en algunos establecimientos. No fue con su padre aquel día. Y para su mala suerte, la de él y de su madre, su padre dieron las 7, las 8, las 9 y no llegaba a la casa. Obviamente ambos alterados, Fernando, como era el mayor de todos, le dijo que iba a ir por él y que se calmara. Su padre no era de los que se perdían en las cantinas o esos hombres que tienden a llegar muy tarde, no, era un hombre de familia. Él llegaba temprano y si se iba después, primero llegaba a su casa, pero aquella tarde no pasó. Fernando fue en búsqueda de su padre y lo encontró a medio camino. Su padre venía todo golpeado, todo arañado. Fernando lo tomó del hombro y consiguió llevarlo hasta su casa. Y una vez llegando les dijo: esa cabra del demonio, me atacó por la espalda y me hizo todo esto. Me agarró en el piso y como pude me paré. Cuando logré pararme, aquella cabra huyó. No la he vuelto a ver, pero por ese motivo vengo tan arañado. Me ha costado caminar desde la parcela hasta acá. Fernando en ese momento dejó el miedo a un lado. Para este entonces ya habían pasado incluso años de lo que había hecho esa cabra con él. Ya era un jovencito de 15 años, por lo que prácticamente él se consideraba un adulto, y más movido por la ira, fue al establecimiento de los caballos, tomó un lazo que se le llama riata, con el que lazan a los caballos, y se dirigió muy enfadado, casi corriendo hacia las parcelas. Iba decidido a acabar con aquella cabra. Cuando llegó no la vio por ningún lado. Cabe destacar que para este tiempo ya era de noche, pasaban de las 9:30, 10 de la noche. Y Fernando se encontraba solo, listo para lazar o pegar azotes si veía aquella cabra. Estaba tenso, a la vez que también con mucha adrenalina corriendo por sus venas, cuando de pronto empezó a escuchar otra vez su nombre. Fernando, Fernando, ¿vienes a verme? Reconoció de inmediato aquella voz, aquella condenada voz con la que siempre tuvo pesadillas. Cuando volteó, vio algo que para nada se esperaba. Vio aquella cabra. Sí, precisamente lo que esperaba, ya lo tenía de frente, pero algo extraño estaba pasando porque aquella cabra estaba de frente a él, pero no de una manera normal, sino que estaba parada sobre sus 2 patas traseras, con el pecho abierto, como si fuera una persona, hablándole de frente. Fernando en ese momento no sabe qué pasó, pero su cuerpo no le respondió. Sus piernas comenzaron a temblar, e incluso el lazo que traía se le cayó de las manos. Estaba temblando por completo. No daba crédito a lo que estaba viendo de frente de él. Fernando, con mucho miedo, en la negrura absoluta de la noche, dio un paso hacia atrás, y lo que más le aterró fue que al mismo tiempo esta cabra dio un paso hacia el frente, caminando sobre sus 2 patas. Fernando otra vez dio otro paso, y la cabra dio otro paso más, como si estuviera jugando con él, no importándole para nada esto. Fernando da la media vuelta y comienza a correr. Corre y corre y corre lo más rápido que puede. Aunque todavía es presa del miedo, Fernando todavía es algo inteligente. Sabe que no puede ir entre el monte. Sabe que no puede meterse en la parcela, mucho menos entre los árboles. La cabra es un animal. Él prácticamente está en su territorio y lo puede alcanzar sin ningún problema. Él busca zigzaguear, dar la media vuelta, dar la vuelta por completo y salir al camino y correr hacia su casa. Pero al voltear para ver aquel condenado animal que todavía lo estaba persiguiendo, consigue ver algo que hasta el día de hoy no se lo puede sacar de la cabeza, y es que aquella cabra sí lo estaba persiguiendo, pero lo estaba persiguiendo en 2 patas. La cabra estaba corriendo como si lo hiciera un hombre,
sobre sus dos patas, riéndose a la vez de Fernando. Aquella cabra parecía disfrutar lo que le estaba haciendo. Parecía disfrutar todo el miedo que tenía. Fernando se apegó a su plan. Consiguió dar la media vuelta, salió hasta el camino y consiguió llegar hasta su casa. Dice él que no sentía los pies. Por suerte, aquella cabra no logró alcanzarlo. Fernando llega a su casa y ve a sus padres a los ojos. No puede hablar, no puede conciliar ni siquiera el sueño aquella noche. Simplemente se queda inmóvil sobre el sofá, mientras que sus padres hacen lo posible para que salga del shock que tiene. Está en shock por completo. Fernando recuerda aquel día como el peor que hubiera tenido en toda su vida. Según dice Rodrigo, su abuelo Fernando, a la vez que contaba esta historia, se frotaba sus manos ya que lo recordaba. Rodrigo le empezó a preguntar, ¿pero qué pasó después? ¿Qué pasó con la cabra? Sí la agarraron. Fernando le dice que al menos en su momento no supo más del tema. Tanto su padre como su madre le prohibieron ir de nuevo a la parcela, y también a sus hijos menores, a sus hermanitos menores. Fernando simplemente supo lo que le había pasado a esta cabra muchos años después. Pasó cerca de una década. Él tenía ahora 25 años. Y le preguntó a su padre, prácticamente ya era padre de familia él también. Tenía 3 niños en ese tiempo ya. De nuevo fue a aquella parcela que era de su padre. Le preguntó: «Oye papá, has venido a esta parcela tú solo por más de una década. Tú solo la has mantenido. ¿Cómo le has hecho?». Y aún más, lo más importante que él quería saber en ese momento es qué había pasado con la cabra, porque ya no la veía. Su padre le dijo que, en efecto, no había llevado solo la parcela. Sus otros hermanos, sus tíos, habían venido a ayudarle. Siempre se traía un ayudante. Pero que antes de que trajera un ayudante, o que sus hermanos vinieran, él se encargó de aquella cabra. Pero no solo. Llamó a sus compadres, a sus tíos, a sus hermanos, para que le ayudaran a dar con aquella cabra. Eventualmente lo hicieron. El padre de Francisco consiguió dar con aquella cabra, él con la ayuda de todos. Todos terminaron al mismo tiempo con la vida de la cabra. Algunas personas reprocharon lo que habían hecho, porque el cuerpo lo habían aventado al arroyo. E incluso algunas vecinas le habían dicho que había hecho mal, que era una persona supersticiosa, que era una de estas personas incultas, que simplemente había acabado con la vida de un pobre animal. Pero su padre no se arrepiente de ello. Él está más que seguro que aquello no se trataba de un animal. Y lo sabe muy bien, y todos los que lo acompañaron aquel día lo saben, pues cuando agarraron aquella cabra, todos los que estuvieron presentes escucharon no solo cómo esta cabra hablaba, sino cómo los maldecía, cómo los insultaba, cómo los llamaba por sus nombres, incluso sin ellos haber pisado la parcela una sola vez. Les hablaba por sus nombres como si ya los conociera. Obviamente esto fuera de hacer las cosas más fáciles. Decidieron acabar más pronto con la vida de aquella cabra, y desde ese momento, su abuelo Fernando cargó con un trauma hacia las cabras. Y ese fue el motivo por el cual jamás las tuvo, en lo que toda su vida respecta. Este siguiente relato viene de parte de Fernando Ortega. Fernanda durante toda su niñez vivió en un rancho. Ahora dice que ya está posicionada en una ciudad, pero lo que fue prácticamente desde que nació hasta sus 15 años, estuvo viviendo en el rancho de su madre, una pequeña localidad en donde todos se conocían con todos. Fernanda dice que durante este tiempo tenía un grupo de amigos, tanto mujeres como hombres. En total eran 6. Todos los fines de semana, cuando su madre le daba permiso de salir con ellos, ellos por lo regular salían a dar la vuelta por todo el pueblo.
a la plaza, a los caminos, al río, a final de cuentas a divertirse, ya que eran jóvenes alrededor de entre 13 a 15 años. En este pueblo también había una señora, Florencia. Era una señora que se podría decir de la calle. No tenía familia, o bueno, sí tenía, pero la habían abandonado. Prácticamente tenía demencia. Era una señora que no estaba muy bien de su cabeza. Sobrevivía a base de pedir cosas, tanto como comida, dinero, algunas prendas que ya no se usaban o que recogía de la basura. Florencia nunca fue así, ya al menos cuando era joven. Era una muchacha, podría decirse normal, simplemente que había tenido una serie de malos enamoramientos, unas relaciones pésimas que la llevaron a acabar como era ella. Había tenido 6 embarazos, y de esos 6 embarazos, a 4 bebés los había perdido casi en punta de aliviarse ella. A escasos meses, a los 8 meses, a los 7 meses. Y los 2 niños que sí se habían logrado, para su desafortuna, tampoco vivieron. Fernanda me dice que no se saben muy bien las causas, simplemente que los niños fallecieron en su casa. Uno a los 3 meses y el otro al año de haber nacido. Cuando se preguntan las causas, básicamente las vecinas, tanto el pueblo, dan una razón, luego otra, luego otra. En fin, son chismes. Así que Fernanda no se siente con la libertad o con la verdad absoluta de decir que habían fallecido por X o Y motivo. Simplemente Florencia había resultado con muchos golpes en su vida ya para ese momento, por lo que abandonó todo sentido de la cordura debido a estas pérdidas que había tenido. Florencia siempre andaba en el pueblo o en caminos aledaños al pueblo, en compañía de gatos. Ella había solucionado llenando ese hueco que tenía con animales, muy particularmente con gatos, a los cuales los trataba como un hijo. Todos para ella eran sus hijos. Los mimaba, los cuidaba. De cierta manera esto no lo veía nada de malo. Simplemente era una señora que había decidido vivir así. Y en el pueblo se le apoyaba, aunque también, debido a que no estaba muy bien de su cabeza, no era amigo de todos, particularmente de los niños, como en esa edad Fernanda junto con sus amigos, cada vez que pasaban cerca de Florencia. Ella los apedreaba incluso, no le gustaba verlos, e incluso en ocasiones ella les había ponchado el balón con el cual jugaban. Por lo que Fernanda y sus amigos junto con Florencia empezó una pequeña rivalidad, o sea, no se toleraban. Florencia vivía en una casa deshabitada a las afueras del pueblo. Era una casa que si bien tenía dueño, la habían abandonado por completo. Era una casa deteriorada, no tenía puertas, no tenía ventanas. Se estaba cayendo incluso pedazos del techo. Pero Florencia, al no tener ningún otro lugar al cual acudir, tuvo que refugiarse en esta casa, con lo que podía. Le puso cortinas, tapó algunas entradas, tapó algunas ventanas también. Era una casa algo grande, tenía 2 pisos de altura, y Florencia decidió situarse ahí con todos los gatos que ella tenía, a los cuales siempre les decía hijos, mi amor. Una de estas ocasiones, Fernanda y su grupo de amigos se encontraban paseando por el pueblo y tomaron el camino que pasaba cerca de la casa de Florencia. Ellos pensaban que no estaba ahí en ese momento, ya que por lo regular a mediodía, que era cuando se encontraban ellos ahí pasando, Florencia se encontraba en la plaza del pueblo. Y sí, la habían visto por allá. Entonces no les preocupaba tanto que, pues ahora sí, empezaran las peleas. Ellos iban jugando con un balón, caminando a la vez también, de este tipo de juegos que vas caminando, vas pateando el balón y van avanzando entre todos. Justo cuando estaban pasando por la casa de Florencia, no falta el típico amigo pesado, ¿no? El que siempre, todo momento pacífico lo arruina. Se le ocurrió que quería tumbar un ladrillo de la casa de Florencia, ¿no? Quería patear el balón y tumbar un poco de la propiedad que ella tenía ahí. Obviamente todos estaban en desacuerdo, no querían problemas. Pero este amigo, poco importándole, dice Fernanda, que le decían Poncho, pateó el balón y en la primera patada que dio, para su mala suerte y la mala suerte de todo el grupo, el balón cayó, se metió por una de las ventanas de la casa y cayó en la sala de la casa de Florencia, adentro. Obviamente todos empezaron a hacerle bulla, todos le empezaron a regañar, todos le empezaron a gritar, pero tratando de calmar la situación, Poncho les dijo, miren, no ha salido Florencia,
Estoy seguro que se encuentra en la plaza. Ya nos hubiera ponchado el balón si se encontrara dentro. No toleraba que nadie se acercara, así que simplemente era cuestión de entrar a la casa, tomar el balón y salir de vuelta corriendo. No era algo tan difícil de lograr. Todos estuvieron de acuerdo, entre ellos Fernanda, aunque obviamente nadie iba a entrar, a excepción de Poncho. Es decir, tú la pateaste, tú la metiste, tú vas por ella. Poncho entró a la casa alardeando que nada malo iba a pasar, pero no sabía que esas palabras no aplicarían en esta ocasión. Poncho entró y al pasar unos minutos llamó a los demás, salió de la casa y les dijo: oigan, necesito que me ayuden porque no encuentro el balón. No sé, no está por aquí, no sé dónde podría estar. Todos, algo temerosos, le dudaron en entrar, dudaron en que si era buena idea, pero obviamente Poncho les dijo: no hay nadie en la casa, solamente hay gatos aquí. No les van a hacer nada si están aquí. Simplemente les dijo, les explicó: es que no encuentro el balón, y aquí está muy oscuro. Florencia había tapado las ventanas con madera. Por ende, no entraba mucha luz de afuera hacia adentro, podríamos decir. Todos aceptaron. Fernanda dice que fue de las últimas en entrar, y empezaron a buscar en toda la casa. Era una casa sumamente gastada, había basura, e incluso el olor era fétido. Había muchos gatos, eso sí, pero estos gatos no se comportaban de una manera normal con ellos. Es decir, estos gatos se mantenían en un lugar. Fernanda dice que era la cocina. Arriba de la alacena se encontraban todos los gatos parados viéndolos, observándolos fijamente. No estaban con ellos, les maullaban, les rugían. No les gustaba la presencia de aquellos niños ahí adentro de la casa. Fernanda se sumó con todos, empezaron a buscar la pelota por cualquier lugar, pero no la encontraban. Hasta que uno de ellos subió al segundo piso. El más por curiosidad que por nada. Obviamente la pelota había entrado por la ventana. La pelota no podía estar en el segundo piso, pero más que nada porque eran jóvenes, tenían la curiosidad de subir. Tenían la curiosidad de investigar en dónde estaban. Todos subieron. Fernanda también subió y se encontraron con que arriba había cuartos totalmente deshabitados. Se notaba que Florencia solamente estaba abajo, jamás se subía. Ellos estuvieron un rato ahí, aunque decidieron bajar después, y justamente cuando deciden bajar, el primero que iba a bajar, uno de sus amigos, para a los que iba con él y llaman a los demás. Les dice: oigan, vengan. Creo que alguien está dentro de la casa. Estoy escuchando voces que están abajo de la casa. Fernanda dice que se escuchaban como murmullos, como si varias personas estuvieran hablando. Todos ahí abajo. No eran murmullos que se escucharan como que susurrando, no, era como una plática, como si estuvieran platicando. Así sin mayor problema, pero se trataban de varias personas. Ella dice que escuchaba varias voces. Cuando ponía atención, decían mucho la palabra mamá muchas veces. Y seguían hablando y seguían hablando. Uno de ellos alcanzó a escuchar que una de estas voces dijo: no me gusta que estén aquí. Quiero que se vayan. Quiero que llegue mamá. Obviamente esto detonó en que todos los adolescentes subieran de nueva cuenta arriba y empezaran a pensar qué era lo que iban a hacer. Ya no podían bajar. Prácticamente había muchas personas ahí abajo. Y no sabían si eran personas buenas. No sabían si eran personas de cuidado. Porque Florencia no se juntaba con personas necesariamente buenas. Y lo peor de todo, ¿qué tal si Florencia estaba abajo? Era una anciana en ese momento, pero una anciana de la que se tenía que tener cuidado porque prácticamente también cargaba con desarmadores, con cuchillos, con martillos. Con esos ponchaba las pelotas. O sea, era una persona de cuidado. Aparte de que no estaba muy bien de su cabeza, aparte, estaban en su casa. No sabían qué hacer, estaban todos muy nerviosos. Cuando de pronto, Poncho de nueva cuenta, siendo el que alardea más, les dice: yo voy a bajar, voy a conseguir salir, o a ver si los distraigo. Pero yo voy a traer ayuda, si consigo salir, traigo ayuda. Si no consigo salir, a lo mejor los despisto. Era el niño, por así decirlo, que más rápido corría de todos. Así que no parecía tan mala idea. Aparte de que él les debía eso. Por su culpa estaban adentro. Poncho baja. Y dice Fernanda que esperaba lo peor, pero a los pocos minutos, a los pocos segundos, Poncho de nueva cuenta sube.
aterrado, totalmente aterrado, tartamudeando, explicándoles que abajo no había personas, que abajo no había nadie, que sí se escuchaban las voces, pero que no eran de personas, que aquellas voces que venían desde abajo, venían de los gatos. Aquellos gatos eran los que estaban hablando y eran los que estaban conversando entre ellos. Obviamente, esto detonó todavía más el terror entre todo el grupo de adolescentes. Fernanda decidió, junto con otro compañero, ir bajando las escaleras, ya que ella decía que no podía ser cierto, que esto de seguro era algún tipo, o él se los había imaginado, o algún tipo de broma o algo. Ella dice que tenía mucho miedo, pero que de seguro su cuerpo, su mente estaba reaccionando a esto de una forma que ella decía: es que no puede ser verdad, es que esto no puede ser verdad. Intentaba razonar, con eso ocultaba el miedo que ella sentía en ese momento. Ella bajó las escaleras y se odia profundamente por haberlo hecho, porque escuchaba aquellos murmullos, escuchaba la plática, y cuando ellos llegaron al primer piso, la plática se paró, se detuvo en seco. Los gatos se encontraban en el sofá, en la cama, en la mesa, y uno de ellos tenía la pelota sobre la mesa y la sostenía con su pata. Al momento de que Fernanda junto con su amigo bajaron, ella dice que los murmullos se detuvieron, y al mismo tiempo todos los gatos se le quedaron mirando. Los gatos se le quedaban mirando fijamente. Esto fue suficiente para ellos. Volvieron de nueva cuenta hacia arriba, rehusándose por completo a bajar de nuevo. Le dieron toda la razón a Poncho. Aquellos gatos estaban hablando, y Fernanda hasta el día de hoy recuerda muy bien aquella escena. Todos estaban pensando: entonces, ¿qué hacemos? No estaban lidiando con algo normal. Si bien podían pasar entre los gatos, así como también habían entrado, tenían un miedo indescriptible ahora. No querían bajar, no querían verlos. Tomaron una decisión, podríamos decir, poco prudente, o podría decirse también, en oídos de algunas personas, una solución totalmente absurda, que fue aventarse desde el segundo piso. Eran chicos, como digo, de 12, 13, 14 y 15 años. Movidos más por el miedo que por la sensatez lo hicieron. Fernanda dice que hasta ahora lo dice, tuvimos mucha suerte, porque no se rompieron nada. Bajaron de una forma igualmente peligrosa. Fueron bajándose lentamente, agarrándose del techo, estirándose por completo su cuerpo y después dejándose caer, cayendo sus piernas y después de sentón. Todos bajaron así, aunque primero Poncho, ya que era el más grande. Después él los iba capeando, todos los que se aventaban, entre ellos Fernanda. Cuando acabaron de bajar, escucharon la pelota botar, como botaba varias veces adentro de la casa. No volvieron por ella. Todos se fueron a correr y llegaron hasta la plaza. Esta historia termina con el balón de vuelta. Al otro sábado, ellos se encontraban en la plaza. No fueron ni siquiera al río, debido a que tenían que pasar por esta casa para llegar al río. Decidieron no ir, pero la que fue en esta ocasión fue doña Florencia, quien no les dijo nada, simplemente los vio a la distancia. Les enseñó el balón y les sonrió. Les sonrió con esa sonrisa típica de un lunático y se los aventó. El balón ya estaba ponchado. Dice Fernanda que esta fue la experiencia más paranormal que ha tenido, que después de esto, aquella imagen de los gatos hablando entre ellos no se la puede sacar de la cabeza, sobre todo por sus amigos que también vivieron lo mismo. Platicó esto a sus tíos, a sus padres, pero nadie les creyó, solamente que tomaron la decisión más sensata. Si nadie nos cree, mejor ya no hay que moverle. Simplemente Fernanda dice que trataron de distanciarse de doña Florencia, al menos hasta que ella, finalmente, dentro de su casa, perdió la vida.